recinto por segunda vez, palpando las superficies que se hallaban a su alcance, con el afán de encontrar el pomo de una puerta, un interruptor o cerraduras ocultas, algún medio para salir de ahí, pero no había ninguno. Sofocó un grito cuando notó que una araña correteaba por el dorso de su mano. Sin contar a la araña, se encontraba completamente sola en el armario, oscuro como una boca de lobo, pero entonces tocó lo que le pareció la cara y los labios de alguien, algo pequeño y frío, y una voz susurró al oído: silencio, tss, no digas nada, la vieja bruja puede estar escuchando. Coraline no dijo nada. Sintió el contacto de una mano fría sobre el rostro. Los dedos la palparon con toques suaves, como si fuesen las alas de una mariposa nocturna. Otra voz, tibuteante y tan débil que Coraline se preguntó si no sería producto de su imaginación, dijo: ¿está viva de verdad? Sí, susurró Coraline. Pobrecilla, exclamó la primera voz. ¿Quiénes sois?, murmuró Coraline. Nombres, 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 dijo otra voz muy remota y perdida. Los nombres son lo primero que desaparece cuando se extingue el aliento y el corazón deja de latir. Los recuerdos permanecen en nosotros, más que los nombres. Mi memoria aún conserva imágenes de una mañana de mayo en la que mi institutriz llevaba mi aro de jugar y el sol se reflejaba en su espalda mientras la brisa mecía los tulipanes, pero he olvidado el nombre de mi institutriz y los de los tulipanes. No creo que los tulipanes tengan nombre, comentó Coraline. Son solo tulipanes. Quizá, respondió la voz con tristeza, pero siempre he pensado que esos tulipanes merecían tener nombre. Eran rojos, naranjas y rojos, rojos, naranjas y amarillos, como las brasas de la chimenea de la habitación de los niños una tarde de invierno. Los recuerdo bien. La voz era tan triste que Coraline extendió una mano hacia el lugar del que procedía. Entonces encontró una mano fría y la estrechó con firmeza. Sus ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad. Coraline vio, o imaginó haber visto, 3 figuras tenues y pálidas como la luna durante el día. Parecían niños de su estatura. La mano fría la devolvió el apretón. Gracias, dijo la voz. ¿Eres una niña o un niño?, preguntó Coraline. Hubo una pausa. En mi primera infancia llevaba falda y tenía el pelo largo y rizado, respondió con tono de duda. Pero ahora que lo pregunta, me parece que un día me quitaron la falda, me pusieron pantalones y me cortaron el pelo. No es un tema que nos preocupe, comentó la primera voz. Tal vez sea un chico, continuó la figura a la que le daba la mano. Sí, creo que era un niño, y brilló con un poquito más de intensidad en la oscuridad. ¿Qué os pasó?, preguntó Coraline. ¿Cómo llegasteis hasta aquí? Ella nos dejó en este lugar, respondió una voz. Nos robó el corazón, nos arrebató el alma, se llevó nuestras vidas, nos abandonó en las tinieblas y se olvidó de nosotros. Pobrecitos, exclamó Coraline. ¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí? Mucho, muchísimo tiempo, contestó otra voz. Sí, es imposible calcular cuánto, añadió otra más. Yo crucé la puerta de la cocina, comentó la voz, del que podría ser un niño, y me encontré en el salón. Ella me estaba esperando. Me dijo que era mi otra mamá y nunca volví a ver a mi verdadera. Huya, la premió la primera voz, que Coraline supuso que pertenecía a una niña. Huya mientras tenga aire en los pulmones, sangre en las venas y calor en el corazón. Huya antes de que pierda la mente y el alma.
escapar, repuso Coraline. Ella tiene a mis padres y he venido a recuperarlos. Sí, pero la retendré aquí mientras los días se conviertan en polvo. Caen las hojas y los años pasen uno tras otro, como el tic-tac de un reloj. No, lo rebatió Caroline. No lo hará. En la habitación de detrás del espejo se hizo el silencio. Si usted puede arrancar a sus padres, dijo una voz en la oscuridad, de las garras de la vieja bruja, quizá por ventura pueda liberar también nuestras almas. ¿Os las ha quitado?, le preguntó Coraline espantada. Sí, y las ha escondido. Por eso no pudimos salir de aquí, ni siquiera después de morir. Nos retuvo y se alimentó de nosotros, hasta que no quedó ningún resto, solo pieles de serpiente y cáscaras de arañas. Busque nuestros corazones ocultos, pequeña dama. ¿Y qué ocurrirá si lo hago?, quiso saber Coraline. Las voces no respondieron. ¿Y qué hará conmigo?, continuó. Las pálidas figuras latieron débilmente. Coraline supuso que no eran más que ilusiones visuales, como el resplandor que una luz brillante deja en los ojos una vez que se apaga. No le dolerá, susurró una vocecita tenue. Se apropiará de tu vida, de lo que es y de todo lo que le interesa, y le dejará solo niebla y bruma. Se llevará su alegría. Un día cuando despierte no tendrá ni alma ni corazón. Será usted una cáscara, una voluta de humo, y se convertirá en un sueño al despertar, o en un recuerdo de algo olvidado. Hueco, susurró la tercera voz. Hueco, 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 hueco. Debe huir, gimió débilmente la primera voz. Creo que no, repuso Coraline. He intentado escapar y no ha dado resultado. Se ha llevado a mis padres. ¿Podéis decirme cómo se sale de esta habitación? Si lo supiéramos, se lo diríamos. Pobrecitos, dijo Coraline para sí. Se sentó, se quitó el suéter, lo dobló y se lo puso detrás de la cabeza, a modo de almohada. No va a retenerme en la oscuridad para siempre, comentó Coraline. Me trajo aquí para jugar. El gato dijo que se trataba de juegos y desafíos, pero no veo ningún desafío en esta oscuridad, añadió intentando acomodarse. Se retorció y se dobló en el reducido espacio. Cabía detrás del espejo. Su estómago comenzó a rugir. Se comió la última manzana a pequeños mordiscos para que durase más tiempo. Cuando acabó, seguía teniendo hambre. Entonces se le ocurrió una idea. Cuando venga a soltarme, ¿por qué no venís conmigo los tres?, susurró. Ojalá pudiéramos, suspiraron. Pero tiene nuestros corazones en su poder. Pertenecemos a la oscuridad y a los lugares vacíos. La luz nos marchita y nos abrasa. Oh, exclamó Coraline. Cerró los ojos y la oscuridad se hizo más oscura. Colocó la cabeza sobre el suéter doblado y se dispuso a dormir. Cuando estaba medio dormida, le pareció que un fantasma le daba un beso en la mejilla con ternura y que una vocecita le susurraba al oído, una voz tan débil que apenas se oía, que la niña pensó que era producto de su imaginación. Mire a través de la piedra, le dijo, y luego se quedó dormida. Capítulo 8. La otra madre tenía mejor aspecto que nunca. Sus mejillas lucían un ligero colorete y los cabellos ondeaban como si fuesen serpientes perezosas en un día de calor. Parecía que acababa de sacar brillo a sus ojos de botones negros. Atravesó el espejo como quien se abre paso entre las aguas y miró a Coraline. Después de abrir la puerta con la llavecita de plata, la tomó en brazos, al igual que hacía su verdadera madre cuando era muy pequeña, y meció a la niña, semidormida, como si fuese un bebé. La otra madre llevó a Coraline a la cocina y la depositó con mucho cuidado sobre la mesa. Coraline intentó despertarse. Tenía la vaga idea de que la habían abrazado y acariciado y quería más, hasta que se dio cuenta de dónde y con
con la misericordia. Odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Has de ser una niña buena que quiere a su madre. Así que sé obediente y habla con educación y nos entenderemos perfectamente y nos querremos como debe ser. Coraline se frotó los ojos para disipar las telarañas del sueño. Hay más niños allí, dijo, muy viejos. ¿De hace mucho tiempo? ¿Allí dónde?, le preguntó la otra madre. Parecía muy ajetreada entre las cazuelas y el frigorífico, del que sacó huevos, queso, mantequilla y un paquete de rosadas lonchas de bacon. Allí donde estaba, contestó Coraline. Creo que pretendes convertirme en uno de ellos, en una concha muerta. La otra madre sonrió amablemente. Con una mano echó los huevos en un cuenco y con la otra los removió y los batió. Luego en una sartén puso una porción de mantequilla que burbujeó y dio vueltas al añadir finas lonchas de queso. A continuación echó la mezcla de mantequilla y queso sobre los huevos batidos y los removió bien. Me parece que te estás poniendo un poco tonta. Cielo, dijo la otra madre. Te quiero y siempre te querré. Nadie medianamente sensato cree en los fantasmas, porque son unos mentirosos empedernidos. Mira qué desayuno tan delicioso te estoy preparando. Volcó la mezcla amarilla en la sartén. Tortilla de queso, tu favorita. A Coraline se le hizo la boca agua. ¿Te gustan los juegos, no?, comentó la niña. Al menos eso me han contado. Los ojos negros de la otra madre relampaguearon. A todo el mundo le gustan los juegos, dijo a modo de respuesta. Sí, confirmó Coraline bajando de la mesa para sentarse a comer. El bacon chisporroteaba y se doraba en la parrilla. Olía muy bien. ¿No te gustaría ganarme con todas las de la ley?, le preguntó Coraline. Es posible, contestó la otra madre. Aparentaba indiferencia, pero sus dedos se crisparon y comenzaron a tamborilear y se humedeció los labios con la lengua de color escarlata. ¿Qué me ofreces en concreto? A mí misma, dijo la niña apretando las rodillas por debajo de la mesa para que no temblasen. Si pierdo me quedaré contigo para siempre y dejaré que me quieras. Seré la hija más obediente del mundo. Comeré tu comida y jugaremos al juego de la familia y permitiré que me cosas botones en los ojos. La otra madre se quedó mirándola sin mover los negros. Botones, suena muy bien, reconoció. Y si no pierdes, en ese caso me dejas marchar, nos dejas marchar a todos, a mis verdaderos padres, a los niños muertos, a todos los que tienes atrapados aquí. La otra madre sacó el bacon de la parrilla y lo puso en un plato, en el cual deslizó también la tortilla de queso que estaba en la sartén. Tras darle una vuelta para que tomase la forma perfecta, colocó el plato del desayuno ante Coraline, junto con un vaso de zumo de naranja recién exprimidas y un tazón de chocolate caliente y espumoso. Sí, admitió, creo que me gusta. Pero ¿de qué juego se trata? ¿Es una adivinanza, un examen de conocimientos o de habilidades? De explorar, anunció Coraline. De descubrir cosas. ¿Y qué crees que vas a descubrir jugando al escondite? Coraline Jones. Coraline dudó. A mis padres, dijo al fin, y las almas de los niños que están detrás del espejo. La otra madre esbozó una sonrisa triunfante y Coraline se preguntó si había hecho la elección correcta. De todos modos, ya era tarde para volver atrás. Trato hecho, afirmó la mujer. Ahora cómete el desayuno, cariño, no te preocupes, no te hará daño. Coraline miró el desayuno y se odió a sí misma por ceder tan fácilmente, pero estaba hambrienta. ¿Cómo voy a saber que mantendrás tu palabra?, preguntó la niña. Lo juro sobre la tumba de mi madre. ¿Tiene tumba? Claro que sí, yo misma la puse, y cuando intenté
escabullirse, la volví a enterrar. Júralo sobre otra cosa para que me fíe de tu palabra. Por mi mano derecha, dijo la otra madre levantándola. Movió los largos dedos lentamente y exhibió unas uñas semejantes a garras. Lo juro por esto. Coraline se encogió de hombros. De acuerdo, acepto. Trato hecho. Se comió el desayuno procurando no zamparlo de golpe. Tenía más hambre de lo que pensaba. La otra madre la observó mientras comía. Era difícil descubrir la expresión de los ojos de botones negros, pero a Coraline le pareció que la mujer también estaba hambrienta. Se bebió el zumo de naranja y aunque le hubiese gustado, no se sintió con valor suficiente para tomar el de chocolate. ¿Por dónde empiezo a buscar?, preguntó Coraline. Por donde quieras, contestó la otra madre como si no le importase lo más mínimo. Coraline la miró y se puso a pensar. Decidió que era inútil explorar el jardín y los alrededores, ya que no existían, no eran reales. En el mundo de la otra madre no había una cancha de tenis abandonada, ni un pozo sin fondo. Lo único real era la casa. Echó un vistazo a la cocina, abrió el horno, escudriñó el congelador, hurgó en el compartimiento de verduras del frigorífico. La otra madre la seguía contemplando con una sonrisa de satisfacción en los labios. ¿De qué tamaño son las almas?, le preguntó Coraline. La mujer se sentó ante la mesa de la cocina y se apoyó en la pared. Sin decir nada, se tocó los dientes con una larga uña pintada con esmalte carmesí y luego dio golpecitos suaves con el dedo sobre la brillante superficie de sus ojos de botones negros. Muy bien, repuso Coraline. No me lo digas. No importa. Me da igual que me ayudes o no. Todo el mundo sabe que las almas son del tamaño de un balón de playa. Esperaba que la otra madre dijese algo como tonterías. Son como las cebollas maduras o como las maletas o como los relojes de pared, pero se limitó a sonreír y a seguir toqueteándose el ojo con el dedo, de forma constante e incansable, como si fuese el goteo del grifo de un fregadero. Y entonces Coraline se dio cuenta de lo que oía era realmente el ruido del agua y de que se hallaba sola en la cocina. La niña se estremeció. Prefería que la otra madre estuviera visible. Si no estaba en ningún sitio, podía estar en cualquiera. Y además, tememos más lo que no vemos. Se metió las manos en los bolsillos y cerró los dedos en torno a la tranquilizadora piedra agujereada. La sacó del bolsillo, se la puso delante de los ojos como si sostuviese una pistola y se dirigió al vestíbulo. Lo único que se oía era el goteo del agua en el fregadero de metal. Contempló el espejo de fondo. Durante un instante se empañó y le pareció que sobre el cristal flotaban rostros borrosos y difusos, pero enseguida desaparecieron y no quedó más que una niña, demasiado pequeña para su edad, que sostenía algo que emitía suaves destellos como si fuese carbón verde. Coraline se miró las manos con sorpresa y vio tan solo una piedra con un agujero en medio, un guijarro de anodino color marrón. Después volvió a mirar el espejo en el que la piedra resplandecía como una esmeralda. De ella salía una estela de fuego verde que conducía a la habitación de Coraline. Exclamó ella. Se dirigió a su cuarto. Los juguetes revolotearon excitados cuando entró, como si estuviesen contentos de verla, y de la caja salió un pequeño carro de combate que la saludó tras rodar sobre otros juguetes. Cayó al suelo y quedó tirado sobre la alfombra, como un escarabajo patas arriba, rechinando las bandas rodantes hasta que Coraline lo recogió y le dio la vuelta. Entonces el tanque se escabulló bajo la cama, avergonzado. Coraline registró la habitación, miró en los armarios
perseguían unos a otros. El zorro nunca atrapaba al conejo y el oso no podía alcanzar al zorro. Coraline abrió la mano y observó la piedra agujereada en busca de una pista, pero no encontró ninguna. La mayoría de los juguetes se habían escabullido para esconderse debajo de la cama y los pocos que quedaban eran las típicas cosas que están en el fondo de las cajas de juguetes en la vida real, objetos olvidados, abandonados y rechazados. Estaba a punto de irse para buscar en otro sitio cuando se acordó de un suave murmullo que había oído en la oscuridad y le había dicho lo que debía hacer. Levantó la piedra agujereada hasta la altura del ojo derecho. Entonces cerró el ojo izquierdo y miró la habitación a través del agujero. A través de la piedra el mundo era gris e incoloro, como un dibujo a lápiz. Todo parecía gris. No, no todo. En el suelo brillaba algo semejante a una brasa en la chimenea del cuarto de los niños, del color de un tulipán naranja y escarlata, meciéndose bajo el sol de mayo. Coraline alargó la mano izquierda sin apartar la vista del objeto por miedo a que desapareciese y agarró titubeante aquella cosa encendida. Cerró los ojos en torno a algo suave y frío. Lo sujetó bien y se decidió a apartar la vista de la piedra agujereada y mirar hacia abajo. En la rosada palma de la mano tenía la aburrida canica de cristal gris que había quedado en el fondo de la caja de los juguetes. Volvió a alzar la piedra y observó la canica a través del agujero. Ardía y emitía destellos de fuego rojo. Una voz susurró dentro de su cabeza: en realidad, señora, creo que yo era un niño, ahora que lo pienso bien. Oh, pero debe darse prisa. Aún hay que encontrar a otros dos y la vieja bruja se ha enfadado mucho porque usted me ha descubierto. Si he de hacer esto, pensó Coraline, no quiero llevar su ropa. Se cambió y se puso su pijama, la bata y las zapatillas y dejó el suéter gris y los vaqueros negros cuidadosamente doblados sobre la cama y las botas naranjas en el suelo. Junto a la caja de los juguetes se guardó la canica en el bolsillo de la bata y fue al vestíbulo. Algo la picó y le escoció en la cara y las manos, como si se tratase de remolinos de arena en la playa en un día de viento. Se tapó los ojos y siguió adelante. La arena era cada vez más irritante y resultaba muy difícil avanzar, como si anduviese contra el aire en un día de vendaval. Era un viento frío y cruel. Dio un paso atrás con intención de retroceder. «Oh, continúe andando», le susurró una voz fantasmal al oído. La vieja bruja está furiosa. Avanzó por el vestíbulo y otra ráfaga de viento le lanzó sobre el rostro y las mejillas arena invisible, punzante como las agujas y cortante como el cristal. «Juega limpio», le gritó Coraline al viento. No hubo respuesta. El viento la azotó de nuevo con irritación y luego amainó y desapareció. En medio del silencio repentino, la niña oyó, al pasar ante la cocina, el goteo del agua que caía del grifo estropeado, o tal vez se tratase de las largas uñas de la otra madre tamborileando con impaciencia sobre la mesa. Coraline resistió la tentación de mirar. En un par de zancadas se puso ante la puerta principal y salió de la casa. Coraline bajó las escaleras y rodeó el edificio hasta que llegó a la puerta del piso de las señoritas Spink y Forcible. Las bombillas que adornaban la puerta parpadeaban al azar, deletreando palabras que Coraline no entendía. La puerta estaba cerrada. Coraline temió que estuviese echado el cerrojo y le empujó con todas sus fuerzas. Al principio parecía bloqueada, pero luego, de repente, cedió y Coraline se precipitó, dando traspiés en la oscura habitación que había detrás. La niña cerró la mano sobre la piedra agujereada y se internó en la oscuridad. Esperaba encontrar una antesala encortinada, pero no había nada. La sala estaba oscura y el teatro vacío. Avanzó con cautela y algo crujió sobre
ella alzó la vista y la oscuridad se hizo más densa, como ocurría cuando tropezaba con algo. Se agachó, tomó una linterna y al encenderla, un rayo de luz barrió la habitación. El teatro estaba abandonado y en ruinas. Las butacas se hallaban rotas en el suelo y telarañas viejas y polvorientas cubrían las paredes y colgaban de las maderas podridas. Algo volvió a crujir. Coraline enfocó hacia el techo. Había seres gelatinosos y sin pelo. Pensó que en otro tiempo habría tenido caras y que tal vez hubiesen sido perros, pero los perros no tenían alas de murciélagos, ni colgaban cabeza abajo como las arañas y los murciélagos. La luz asustó a estas extrañas criaturas. Una de ellas se lanzó al aire y sus alas tumbaron abriéndose paso con dificultad entre el polvo. Coraline la esquivó cuando se dirigió hacia ella. Por fin, el animal se posó en una pared lejana y comenzó a trepar patas arriba hacia el nido de los perros murciélago del techo. La niña se llevó la piedra a los ojos y escudriñó la habitación por el agujero. Había otra alma escondida. Recorrió el recinto con la luz de la linterna, que parecía casi sólida por la espesa capa de polvo que flotaba en el aire. En la pared del escenario en ruinas había algo. Era de color blanco grisáceo. Doblaba el tamaño de Coraline y estaba adherido a la pared como si fuese una babosa. La niña respiró profundamente. No estoy asustada, se dijo a sí misma. No lo estoy. Aunque no se creyó eso ni por un momento, se obligó a subir a gatas al viejo escenario. Al darse impulso para trepar, los dedos se le hundieron en la madera podrida. Cuando se aproximó al objeto de la pared, observó que se trataba de una especie de saco, como la cápsula de una larva de araña, que se crispó al recibir el impacto de la luz. Dentro había algo que parecía una persona con dos cabezas y el doble de brazos y piernas de lo normal. La criatura del saco ofrecía un horrible aspecto informe e inacabado, como si se hubiese unido dos seres de plastilina, aplastándolos para convertirlos en uno solo. Coraline dudó. No quería acercarse a aquello. Los perros murciélago comenzaron a caer del techo, uno a uno, formando un círculo en torno a ella, aunque sin tocar. Quizá no haya almas ocultas aquí, pensó, y sea mejor que lo deje y vaya a otro sitio. Dio un último vistazo a través del agujero. El teatro abandonado seguía siendo gris, pero había un resplandor marrón hermoso y brillante, como la madera de cerezo recién lustrada, que procedía del interior del saco. La cosa adherida a la pared sostenía el misterioso y reluciente objeto en la mano. Coraline recorrió con lentitud el húmedo escenario, procurando hacer el menor ruido, pues temía que si molestaba a esa criatura, ésta abriría los ojos, la vería y entonces, sin embargo, no ocurrió nada espeluznante. El corazón le latía con fuerza y avanzó otro paso. Nunca se había sentido tan asustada, pero siguió caminando hasta que llegó al saco y luego introdujo la mano en la blancura pegajosa y repulsiva de la sustancia de la pared. Crujió levemente, como un fuego pequeño, y se le pegó a la piel y a la ropa, como se pegan las telarañas, como el algodón de azúcar. Metió la mano y la alzó hasta que tocó una mano fría que aferraba otra canica de cristal. La piel de aquella criatura era resbaladiza, como si estuviese impregnada de gelatina. Coraline tiró de la canica. Al principio no pasó nada. La canica siguió en poder de la criatura, pero después los dedos aflojaron la presión uno a uno y la canica cayó en la mano de Coraline. Retiró el brazo de la pegajosa red, aliviada al comprobar que aquel no se había abierto los ojos. Alumbró los rostros del interior en el foco. Parecían versiones jóvenes de las señoritas Pink y Forcible, mezcladas y apretadas como dos trozos de cera y amalgamados en una cosa horrenda. Sin previo aviso, la mano de la criatura agarró el brazo de Coraline
silencioso contra el cristal de una ventana. Las voces hablaban como si perteneciesen a una sola persona. Ladrona, devuélvela. Basta, ladrona. El aire se llenó de perros, murciélagos y Coraline comenzó a retroceder. Se dio cuenta de que a pesar de su terrible aspecto, la larva de la pared que encerraba a las que en otra época habían sido las señoritas Spink y Forcible estaba adherida al muro por su red, envuelta en un capullo y por tanto no podía perseguirla. Los perros murciélagos se agitaron y revolotearon a su alrededor, pero no le hicieron el menor daño. Coraline bajó del escenario e iluminó el viejo teatro con la linterna en busca de la salida. «Huya, señorita», una voz de niña gimió dentro de su cabeza. «Huya de una vez, ya nos tiene a dos. Escape de este lugar mientras tenga sangre en las venas». Coraline guardó la canica en el bolsillo junto a la otra. Encontró la puerta, corrió hacia ella y empujó hasta que consiguió abrir. Capítulo 9. El mundo exterior se había convertido en informes remolinos de niebla desprovistos del menor rastro de vida, y parecía que la casa se hubiese retorcido y estirado. A Coraline le dio la sensación de que estaba agazapada y la miró como si no fuese una casa de verdad. La representación de una casa. Estaba segura de que la persona que había creado esa representación no era una buena persona. Una pegajosa telaraña se le había quedado enganchada en el brazo y se la sacudió como pudo. Las ventanas grises de la casa se inclinaban formando ángulos extraños. La otra madre la esperaba sobre la hierba con los brazos cruzados. Sus ojos de botones negros carecían de expresión, pero los labios estaban firmemente apretados en un gesto de fría cólera. Cuando vio a Coraline, alargó una gran mano blanca e hizo una seña con un dedo. La niña caminó hacia ella, que se mantenía callada. «Tengo dos almas», afirmó Coraline, «pero aún me falta una». La expresión de la otra madre no cambió, como si no hubiese oído a la niña. «Bueno, pensé que te interesaría saberlo». «Gracias, Coraline», respondió la otra madre, gélidamente, con una voz que no salía de su boca, sino de la niebla, de la bruma, de la casa, del cielo. «Ya sabes que te quiero», añadió, y Coraline asintió muy a su pesar. Era cierto, la otra madre la quería, pero la quería igual que un avaro ama su dinero, un dragón su tesoro. En los ojos de botones de la otra madre solo había afán de posesión, y Coraline sabía que la veía como un cachorro consentido que pronto dejaría de tener gracia. «Yo no quiero tu amor», repuso la niña. «Yo no quiero nada tuyo, ni siquiera ayuda. He de reconocer que lo has hecho muy bien, pero se me ha ocurrido que podrías necesitar una pequeña pista que te guiase en la búsqueda del tesoro». «Me las arreglo muy bien sola», contestó Coraline. «Lo sé», dijo la otra madre, «pero cuando quieras entrar a investigar en el piso de la parte delantera, el que está vacío, vas a encontrar la puerta cerrada con llave. ¿Y qué piensas hacer entonces?» «Oh», Coraline consideró el asunto durante unos momentos y luego preguntó: «¿Existe la llave?» La mujer se hallaba en medio de aquella niebla, semejante a papel gris, que envolvía el mundo arrasado. Su cabello negro ondeaba en torno a su cabeza como si tuviese ideas y vida propia. De repente, una tos profunda le sacudió la garganta
piso eran de color de la leche rancia. Las tablas de madera del suelo estaban descubiertas y polvorientas, mostrando marcas de antiguas alfombras y estrillas. No habían muebles, solo las huellas de los lugares que habían ocupado en otro tiempo. Las paredes estaban desnudas y únicamente rectángulos descoloridos señalaban aquellos puntos en los que antaño se habían colgado cuadros y fotos. El silencio era tal que Coraline pensó que podía oír las motas de polvo que flotaban en el aire. Para disipar la repentina preocupación de que algo surgiera y la asaltara, comenzó a silbar. Le parecía más improbable que las cosas se presentasen de improviso si silbaba. Recorrió en primer lugar la cocina vacía, luego un cuarto de baño también vacío, en el que solo había una bañera de hierro fundido con una araña muerta del tamaño de un gato pequeño en su interior. La última habitación que visitó le dio la impresión de que había sido un dormitorio. Sobre la polvorienta sombra rectangular que cubría las tablas del suelo podría haber estado una cama. Entonces vio algo que le arrancó una sonrisa forzada. Entre las tablas había un gran anillo de metal. Coraline se arrodilló, lo cogió y tiró de él con todas sus fuerzas. Un cuadrado de suelo con bisagras se levantó con enorme lentitud, rígido y pesado. Era una trampilla. A través de la abertura, Coraline distinguía solo oscuridad. Se agachó y encontró un interruptor. Lo pulsó sin hacerse ilusiones de que funcionase, pero en algún lugar bajo sus pies se encendió una bombilla y una débil luz amarilla se filtró por el agujero. Solo vislumbró unos peldaños que bajaban nada más. Coraline metió la mano en el bolsillo y sacó la piedra agujereada. Miró el sótano a través del orificio, pero no vio nada y volvió a guardar la piedra. Por la trampilla subía un olor a arcilla húmeda y algo más, un tufo acre y agrio, como el vinagre. Coraline se introdujo en la abertura de la trampilla, mirándola con apresión. Era tan pesada que si se caía estaba segura de que quedaría atrapada en la oscuridad para siempre. Levantó una mano, la tocó y comprobó que se mantenía firme. Luego se volvió hacia la oscuridad y bajó los escalones, a cuyo pie había otro interruptor metálico y chirriante. Lo agarró hasta que consiguió moverlo y se encendió una bombilla desnuda que colgaba de un cable. La luz era tan débil que Coraline no podía distinguir las pinturas de las desconchadas paredes del sótano. Parecían dibujos primitivos. Pudo ver unos ojos y unas cosas que tal vez fuesen uvas con otras cosas debajo. La niña no podía saber con certeza si había retratos. En una esquina de la sala vio un montón de desperdicios, cajas de cartón llenas de papeles mohosos y una pila de cortinas podridas. Las zapatillas de Coraline crujieron sobre el suelo de cemento. Allí olía peor. Estaba a punto de dar la vuelta y marcharse cuando vio un pie que sobresalía bajo el montón de cortinas. Respiró hondo y tiró del húmedo tejido, dejando al descubierto algo del tamaño y la forma de una persona. Con aquella luz tenue le costó varios segundos saber de qué se trataba. Era un ser pálido e hinchado como un gusano, con extremidades delgadas como palos. El rostro redondo y deforme como la masa de pan carecía de forma. La cosa tenía dos grandes botones negros en lugar de ojos. Coraline hizo un ruido, una expresión de asco y de horror. La cosa comenzó a incorporarse, como si al oírla hubiese despertado. La niña se quedó paralizada. El ser movió la cabeza hasta que los ojos de botones la miraron frente a frente. En la cara sin rasgo se abrió una boca, de cuyos labios colgaban hilos de una sustancia blanquecina y pegajosa, y una voz que recordaba muy remotamente a la de su padre. Susurró: «Coraline». «Bueno», le dijo ésta,
respondió la lívida criatura. Nada más que polvo, humedad y olvido. Aquella cosa era blanca y enorme y estaba hinchada, monstruosa, pensó, y triste. La miró a través de la piedra. Nada. La cosa decía la verdad. Pobrecito, se compadeció. Apuesto a que te han encerrado aquí abajo como castigo por hablar demasiado. La cosa dudó, pero luego asintió. Coraline se preguntó cómo era posible que hubiese pensado que aquel ser agusanado se parecía a su padre. Lo siento mucho, añadió. No está muy contenta, comentó. En realidad no está nada contenta. La has sacado de sus casillas y cuando se desquicia las paga con quien sea. Es su forma de ser. Coraline acarició la calva cabeza. La piel era pegajosa como la masa caliente. Pobre, dijo, solo eres algo que hizo y después tiró. La cosa asintió vigorosamente con la cabeza. Al moverla, el botón de su ojo izquierdo se cayó y repiqueteó sobre el suelo del hormigón. La cosa miró a su alrededor con su único ojo y gesto estúpido, como si también hubiese perdido a Coraline. Por fin la vio y entonces, realizando un gran esfuerzo, volvió a abrir la boca y dijo con voz llorosa: «Corre, chiquilla, abandona este lugar. Ella quiere que te haga daño y te retenga aquí para siempre. Así tú nunca terminarás el juego y ella vencerá. Me está presionando mucho para que te haga daño y yo no puedo luchar contra ella». «Claro que puedes», repuso Coraline. «Sé valiente». La niña echó un vistazo a su alrededor. La cosa que había sido su otro padre se interponía entre ella y la escalera. Coraline comenzó a caminar pegada a la pared. La cosa se retorció, blanda y sin huesos, y la observó con su único ojo. Parecía más grande y despierta. «Por desgracia», se quejó, «no puedo», y en ese momento se abalanzó sobre ella con la desdentada boca completamente abierta. Coraline reaccionó al instante. Solo podía hacer dos cosas. O bien se ponía a gritar y a correr por el sombrío sótano, mientras el enorme gusano intentaba capturarla y lo conseguía, o bien se decidía por otra opción. Y se decidió por la otra opción. Cuando la cosa se le acercó, Coraline alargó una mano hacia el único ojo que le quedaba y tiró de él con todas sus fuerzas. Al principio no pasó nada. Luego el botón se desprendió y rebotó contra las paredes. Antes de caer al suelo, la cosa no se movió de su sitio. A ciegas echó la cabeza hacia atrás, abrió la boca y rugió de ira y frustración. Después, en un segundo, se lanzó al lugar donde había estado Coraline. Pero la niña ya no se encontraba allí. Subía las escaleras de puntillas, procurando no hacer ruido, para alejarse lo antes posible del lúgubre sótano, cuyas paredes estaban llenas de toscos dibujos. No podía apartar la vista de aquel lugar. La cosa blanca tropezaba y se retorcía intentando atraparla. Luego, como si alguien le hubiese dado instrucciones, la criatura dejó de moverse y ladeó su ciega cabeza. «Está intentando oírme», pensó Coraline. «Debo quedarme muy quieta». Pero al subir otro escalón resbaló y la cosa la oyó. Inclinó la cabeza hacia Coraline y durante unos momentos se balanceó como quien está concentrado. Después, rápida como una serpiente, se deslizó hasta las escaleras y comenzó a ascender detrás de la niña, que subió corriendo frenéticamente la última media docena de escalones y con un impulso saltó sobre el suelo polvoriento del dormitorio. Sin detenerse, agarró la pesada trampilla y la dejó caer. Cayó un estrépito, como si algo enorme se estrellase. La trampilla se sacudió y traqueteó
capilla, pero no había nada. Salió de allí lo más rápido que pudo, aunque sin correr, y cerró con llave la puerta principal. Metió la llave debajo del felpudo y se dirigió al camino. Se había hecho a la idea de que la otra madre estaría allí esperando a que saliera, pero el mundo estaba silencioso y vacío. Coraline quería volver a su casa. Se felicitó, se dijo a sí misma que era valiente y se esforzó en creerlo. Luego rodeó la casa en medio de aquella niebla, que no era niebla, y buscó las escaleras para subir. Capítulo 10. Coraline subió por las escaleras exteriores del edificio hasta el piso más alto, en el que vivía el viejo loco en el mundo real. Había ido allí una vez con su verdadera madre, esperando a que el excéntrico anciano de grandes bigotes encontrase el sobre que la madre de Coraline le había dejado. El piso olía a comida rara, tabaco de pipa y cosas extrañas, penetrantes y pestilentes, que la niña no pudo identificar. Nunca había querido pasar de la puerta. Soy una exploradora, dijo Coraline en voz alta, aunque sus palabras sonaron apagadas y muertas en medio de la niebla. Al fin y al cabo, había conseguido escapar del sótano, ¿verdad? Sí, era cierto, pero si de algo estaba segura, era de que aquel piso sería peor. Llegó a la parte superior de la casa. El piso de arriba había sido el ático del edificio mucho tiempo atrás. Llamó con los nudillos a la puerta, pintada de verde. Esta se abrió de golpe y ella entró. Tenemos nervios y ojos, tenemos colas y dientes. Cuando subamos de los infiernos, obtendrás lo que te mereces. Eso murmuraron 12 vocecitas o más en aquel piso oscuro de techo tan bajo que Coraline casi podía tocar. Varios ojos rojos la observaban. Cuando se acercó, se escabullearon. Unas patitas rosadas, sombras negras se movían imperceptiblemente en la oscuridad que envolvía las cosas. Allí olía mucho peor que en el piso real del viejo loco. El verdadero olía a comida desagradable, según recordaba Coraline, pero reconocía que era cuestión de gustos. A ella no le gustaban las especias, las hierbas, ni los platos exóticos. El lugar en el que se hallaba olía como si todos los platos exóticos del mundo estuviesen allí podridos. Chiquilla, la llamó una voz susurrante desde una habitación lejana. Sí, respondió Coraline. No tengo miedo, se dijo a sí misma. Sabía que si lo pensaba bien, no podía tener miedo. Allí no había nada que pudiera asustarla. Todas aquellas cosas eran ilusiones, creaciones de la otra madre, una especie de parodia espantosa de las personas y objetos reales. Coraline se reafirmó esta idea de que la otra madre no podía hacer nada auténtico, solo copiar, retorcer y distorsionar lo que ya existía. A continuación se preguntó por qué la otra madre habría colocado una bola de cristal sobre la repisa de la chimenea del salón. En el mundo real allí no había nada. Al hacerse la pregunta comprendió que tenía la respuesta, pero la voz volvió a hablar e interrumpió el curso de sus pensamientos. Ven aquí, chiquilla, sé lo que quieres, pequeña. Era una voz susurrante, ronca y seca. A Coraline le recordó algún tipo de gigantesco insecto muerto, lo cual era absurdo, como ella bien sabía. ¿Cómo podía un muerto y sobre todo un insecto tener voz? Atravesó varias habitaciones de techo bajo e inclinado hasta que llegó a la última. Era un dormitorio y el otro viejo loco del piso de arriba estaba sentado en un rincón, en medio de la oscuridad, como un bulto con abrigo y sombrero.
Jamás, respondió el hombre desde las tinieblas. Y habrá comida asquerosa con platos de recetas raras que llevan ajo, estragón y habas. Las comidas serán motivo de tu felicidad, murmuró la voz. Tus labios no tendrán que probar nada que no los satisfaga plenamente, y podré llevar guantes de color verde fosforescente y botas de agua amarillas con forma de rana, de pato, de rinoceronte, de pulpo, de lo que tú quieras. Todas las mañanas habrá un mundo nuevo para ti. Si te quedas tendrás todo lo que deseas. Coraline suspiró. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Repuso. No quiero tener todo lo que deseo. Nadie lo quiere. No, de verdad. ¿Dónde estaría la gracia si tuviese todo lo que quiero? Es eso y nada más. Y después... No lo entiendo, murmuró la voz. Claro que no, dijo Coraline mirando a través de la piedra agujereada. Solo eres una mala copia del anciano excéntrico. Ni siquiera eso, musitó la voz muerta. De la gabardina del hombre a la altura del pecho salió un resplandor. A través de la piedra agujereada el resplandor parpadeó y emitió el brillo blanco azulado de una estrella. A Coraline le hubiese gustado tener un palo o algo semejante para poder tocarlo, pues no le apetecía acercarse al viejo tenebroso del fondo de la habitación. La niña dio un paso adelante y el hombre se desmoronó. Ratas negras saltaron de sus mangas y salieron del abrigo y de debajo del sombrero. Eran 20 o más, y cayó pesadamente al suelo, y el sombrero rodó hasta un rincón. Coraline sacudió el abrigo con una mano. Estaba vacío, aunque al tocarlo se notaba grasiento. No había la menor señal de la última canica. Examinó la habitación a través de la piedra agujereada y cerca de la puerta, a ras del suelo, vio algo que centelleaba y relucía como una estrella. La rata más grande lo llevaba entre las garras y cuando Coraline la miró, se escapó. Coraline corrió tras ella mientras los demás roedores la observaban desde la esquina. Las ratas corren más que las personas y son especialmente rápidas en distancias cortas, pero una gran rata negra con una canica entre las patas delanteras no es un rival para una niña decidida a todo. Las ratas más pequeñas se interpusieron en su camino para distraerla, pero Coraline no les hizo caso y no apartó la vista de la que tenía la canica, que se dirigía a la puerta con intención de salir. La niña reparó en que la casa experimentaba continuos cambios y se volvía menos definida y más anchada. Incluso mientras corría escaleras abajo, parecía no una casa, sino la fotografía de una. Coraline se precipitó atropelladamente por las escaleras detrás de la rata, sin pensar en nada más y segura de que iba a ganar. Corría muy rápido, demasiado rápido, como comprobó al llegar al final de un tramo. Resbaló, se torció un pie y cayó de narices contra el descansillo de hormigón. Se despellejó la rodilla izquierda y la palma de la mano que había adelantado para evitar el golpe estaba llena de arañazos, en los que se había incrustado arenilla. Le dolía y sabía muy bien que enseguida le dolería más. Se limpió la arena de la mano, se levantó y bajó a toda prisa hasta el pie de la escalera, aunque resultaba evidente que había perdido y que era demasiado tarde. Buscó a la rata con la vista, pero se había llevado la canica. Le escocían los arañazos de la mano y sentía el gotear de la sangre que emanaba de su rodilla y se escurría por la pernera rota del pijama. Estas heridas eran igual de horribles que las que se hizo el verano en que su madre retiró las ruedas auxiliares de la bicicleta, pero aquel verano, a pesar de los cortes y los rasguños, había disfrutado de una sensación de progreso. Estaba aprendiendo algo, a hacer una cosa que no sabía, y en ese momento, en cambio, no sentía más
es que la frialdad de la pérdida les había fallado a los espíritus de los niños y a sus padres. Había fracasado ante sí misma y ante todo. Cerró los ojos deseando que le tragase la tierra. Entonces oyó una tos. Abrió los ojos y vio a la rata tirada sobre el sendero de ladrillos que había al pie de la escalera, con una expresión de sorpresa en la cara que se hallaba a varios centímetros del resto del cuerpo. Tenía los bigotes tiesos, los ojos desmesuradamente abiertos y los dientes al aire, amarillos y afilados. En su cuello brillaba un collar de sangre húmeda. Junto a la rata decapitada estaba el gato, con aire presumido y una pata sobre la canica de cristal gris. Creo que una vez te comenté, dijo el felino, que en circunstancias normales no me gustan las ratas, pero me pareció que necesitabas ayuda. Espero que no te moleste mi intromisión. Me parece que dijiste algo por el estilo. El gato levantó la pata y la canica rodó hasta donde estaba la niña, que la agarró. La última voz susurró dentro de su cabeza apremiante. Le ha mentido. Ahora que usted está en su poder, nunca la dejará marchar. Preferiría renunciar a cualquiera de nosotros antes de cambiar de carácter. A Coraline se le erizó el pelo de la nuca porque sabía que la voz de la niña decía la verdad. Guardó la canica en el bolsillo de la bata junto a las otras. Ya tenía las 3 canicas. Solo faltaba encontrar a sus padres y Coraline comprendió con sorpresa que esa parte resultaba fácil. Sabía exactamente dónde estaban sus padres. Si se hubiese parado a pensar, lo habría averiguado al principio. La otra madre no podría crear, solo podía transformar, retorcer y cambiar. La repisa de la chimenea del salón de su casa estaba vacía. Al recordar eso, recordó algo más. La otra madre, sí, se propone romper su promesa. No nos dejará marchar, dijo Coraline. No me extraña nada tratándose de ella, reconoció el gato. Como ya te dije, no creo que juegue limpio. Entonces levantó la cabeza. Mira, ¿has visto eso? ¿Qué? Detrás de ti, sugirió el gato. La casa se había aplastado todavía más. Ya no parecía una fotografía, sino más bien un dibujo, un tosco garabato, realizado a carboncillo sobre papel. Al margen de lo que ocurra, empezó Coraline. Gracias por ayudarme con la rata. Creo que estoy a punto de acabar, ¿no te parece? Piérdete en la niebla o en el lugar al que suelas ir. Y yo confío en verte en mi casa, si ella me deja volver. Al animal se le puso el pelo de punta y se le erizó la cola como si fuese un cepillo. ¿Ocurre algo malo?, preguntó Coraline. Han desaparecido, respondió el gato. Ya no están aquí. Las entradas y salidas de este lugar acaban de aplastarse. ¿Y eso es malo? El gato bajó la cola y la agitó enfadado. Del fondo de su garganta salió un profundo gruñido. Caminó en círculos hasta que se alejó de Coraline y luego retrocedió de espaldas, muy tieso, pasito a pasito, para restregarse contra una de las piernas de la niña. Al acariciarlo, ésta notó los fuertes latidos de su corazón. Estaba temblando como una hoja muerta. No te pasará nada, le aseguró Coraline. Todo va a salir bien. Te llevaré a casa. Vamos, gatito, le animó Coraline. Si la única forma de salir de aquí es cruzándose con ella, lo haremos. Se agachó y tomó el gato en brazos. Este no se resistió. Se limitó a continuar temblando. La niña le sostenía la parte trasera con una mano y el gato se ayudaba, descansando las patas sobre los hombros de Coraline. Pesaba, pero no tanto como para no poder con él. Agradecido, el animal le lamió la palma de la mano, donde había sangre de los arañazos. Coraline subió las escaleras que conducían a su casa peldaño a peldaño. Era consciente de que las canicas entrechocaban en
seguía ahí y de que el gato se apretaba contra ella. Llegó a la puerta de su casa, que se había convertido en el garabato de una puerta dibujada por un niño, y la empujó con la mano, esperando más bien que se rompiese y que detrás de ella no hubiese más que negrura y unas cuantas estrellas. Pero la puerta se abrió de golpe y Coraline entró. Capítulo 11. Cuando entró en su casa, o mejor dicho, en aquella casa que no era verdaderamente la suya, Coraline se alegró de comprobar que no se había convertido en un dibujo vacío como el resto del edificio. Había profundidad y sombras y alguien que esperaba su regreso en la oscuridad. «Has vuelto», dijo la otra madre con tono de descontento, «y has traído bichos». «No», repuso la niña, «he traído a un amigo». Notó que el gato se agarrotaba entre sus manos, como si estuviese deseando huir. Coraline quería abrazarlo como a un osito de peluche para darle confianza, pero sabía que a los gatos no les gusta nada que los aprieten, y sospechaba que un gato asustado tiende a morder y arañar si lo provocan, aunque esté de tu parte. «Sabes que te quiero», afirmó la otra madre con voz monótona. «Pues tienes una forma muy especial de demostrarlo», respondió Coraline. A continuación fue al vestíbulo y entró en el salón con paso firme y seguro, fingiendo no sentir los ojos negros y vacíos de la mujer clavados en su espalda. Los solemnes muebles de su abuela seguían ahí, y el extraño cuadro de las frutas colgaba de la pared. Sin embargo, alguien se había comido la fruta y lo único que quedaba en el cuenco era el corazón marrón de una manzana, varios huesos de ciruela y melocotones y el tallo de un racimo de uvas. La mesa con patas de león raspaba la alfombra con sus garras de madera, como si estuviese impaciente por algo. Al fondo de la habitación, en la esquina, se hallaba la puerta de madera, que en otro lugar se abría y daba a una lisa pared de ladrillos. Coraline procuró no mirar. Por la ventana no se distinguía más que niebla. La niña sabía que había llegado la hora, el momento de la verdad, el instante de la solución. La otra madre la había seguido. Estaba en medio del salón, entre Coraline y la repisa de la chimenea. Miraba a la niña con sus ojos de botones negros. Coraline pensó que tenía gracia que la otra madre no se pareciese en absoluto a su verdadera madre, y se preguntó cómo le habría engañado para que viese el parecido. La otra madre era enorme, su cabeza casi rozaba el techo, muy pálida, del color del vientre de una araña. Cabellos se le retorcían y enroscaban alrededor de la cabeza y tenía dientes afilados como cuchillos. «¿Y bien?», preguntó la mujer bruscamente, «¿dónde están?». Coraline se apoyó en un sillón, acomodó el gato con la mano izquierda, metió la derecha en el bolsillo y sacó las 3 canicas de cristal. La otra madre alargó los dedos blancos para agarrarlas, pero la niña las volvió a guardar. Resultaba evidente que lo que había imaginado era cierto. La otra madre no tenía intención de dejarla marchar, ni de cumplir su palabra. Todo había sido una diversión, nada más. «Espera», le pidió Coraline, «aún no hemos terminado, ¿verdad?». La mujer la fulminó con la mirada, pero después sonrió con dulzura. «No», contestó, «supongo que no. Al fin y al cabo todavía has de encontrar a tus padres». «No». «Sí», respondió Coraline, «no debo mirar la repisa de la chimenea», pensó. «Ni siquiera debo pensar en ella». «De acuerdo,
Este sentido común he mirado en todos tus escondrijos. No están en la casa. La otra madre se mantuvo muy quieta, sin hacer el más mínimo gesto y con los labios firmemente apretados. Podría haber pasado por una estatua de cera. Incluso su pelo había dejado de moverse. Así es, continuó Coraline, rodeando el gato estrechamente con las manos. Sé dónde se encuentran. Los has escondido en el pasillo que hay entre las casas, ¿verdad? Están detrás de esa puerta, afirmó señalando con la cabeza la puerta del rincón. La otra madre continuó inmóvil, aunque un amago de sonrisa se asomó en su rostro. De modo que están aquí, ¿eh? ¿Por qué no abres la puerta?, preguntó la niña. Ya verás cómo están ahí. Coraline sabía que era su única posibilidad de regresar a casa, pero todo dependía de la necesidad de autocomplacencia de la otra madre, de su ansia no solo de ganar, sino de demostrar que había ganado. La mujer deslizó una mano lentamente en el bolsillo del delantal y sacó la llave negra de hierro. El gato se removió incómodo en los brazos de Coraline, como si hubiese querido bajar al suelo. Quédate ahí un momento, pensó la niña, preguntándose si el animal podría leer su pensamiento. Iremos a casa. Te he dicho que iríamos. Lo he prometido. Entonces sintió que el felino se relajaba un poco. La otra madre se fue hasta la puerta, metió la llave en la cerradura y la giró. Cuando Coraline oyó que el mecanismo hacía clank, con dificultad comenzó a retroceder paso a paso, con el mayor sigilo, hasta la repisa de la chimenea. La mujer empujó el pomo y abrió la puerta, tras la cual había un pasillo oscuro y vacío. Ahí, dijo señalándolo con las manos. La expresión de alegría de su cara era difícil de soportar. Te has equivocado. En realidad no sabes dónde están tus padres, ¿verdad? No están ahí. Se volvió y miró a Coraline. Y ahora, continuó, te vas a quedar aquí por siempre jamás. No, repuso la niña, no me voy a quedar. Y con todas sus fuerzas lanzó al gato sobre la otra madre. El animal aulló y aterrizó en la cabeza de la mujer, agitando las garras y rechinando los dientes. Feroz y enfadado, con el pelo de punta casi parecía tan grande como en la vida real. Sin esperar a ver qué sucedía, Coraline corrió hasta la repisa, se apoderó de la bola de cristal y se la guardó en el bolsillo de la bata. El animal soltó un aullido profundo y ululante y hundió los dientes en la mejilla de la otra madre, que se revolvió. De los cortes de su pálida cara empezó a manar sangre, que no era roja, sino negra, espesa y alquitranada. Entonces Coraline corrió hacia la puerta y sacó la llave de la cerradura. «Suéltala, vámonos», le gritó al gato. Este emitió un silbido y con sus garras afiladas como escalpelos asestó un golpe brutal en la cara de la mujer, tras lo cual la negra sustancia comenzó a brotar de la nariz de la otra madre, que estaba surcada por numerosos tajos. El líquido salpicó a Coraline. «Rápido», le ordenó el gato. El animal se reunió con ella corriendo y ambos se adentraron en el oscuro corredor. Allí había más frío, como cuando se baja al sótano un día caluroso. El gato dudó un momento, pero cuando vio que la otra madre iba hacia ellos, corrió al lado de Coraline y se detuvo junto a sus piernas. La niña empezó a tirar de la puerta para cerrarla. Era más pesada de lo que había supuesto, e intentar cerrarla le pareció como intentar cerrar una puerta contra la
sabía quiénes eran. Por favor, ayudadme, les suplicó, todos juntos. Las otras personas que habían allí, 3 niños y 2 adultos, eran casi inmateriales y no podían tocar la puerta, pero sus manos rodearon las de ella mientras empujaba el gran pomo de hierro y de repente se sintió muy fuerte. No ceda nunca, señorita, aguante firme, susurró una voz dentro de su cabeza. Empuja, chiquilla, empuja, murmuró otra, y después una voz que sonaba como la de su madre, su propia madre, su verdadera madre, maravillosa, exasperante, provocadora y magnífica, dijo: bien hecho, Coraline. Y aquello fue suficiente. La puerta comenzó a cerrarse con gran facilidad. No, gritó desde el otro lado una voz que no sonaba ni remotamente humana. Algo que se coló en el hueco que quedaba entre la puerta y las jambas agarró a Coraline. Esta sacudió la cabeza y se mantuvo a distancia, pero la puerta empezó a abrirse de nuevo. Nos vamos a casa, dijo la niña. Nos vamos, ayudadme. Y tras pronunciar estas palabras, se escabulló de los dedos que la retenían. Entonces las manos fantasmales la traspasaron y le prestaron fuerza que había perdido. Hubo un momento de resistencia final, como si algo quedase atrapado en la puerta, pero por fin ésta se cerró de golpe, con estrépito. Algo cayó al suelo desde un punto situado a la altura de la cabeza de Coraline y se oyó una especie de porrazo. Vámonos, exclamó el gato. Este no es un buen lugar para quedarse. Rápido. La niña giró y empezó a correr lo más rápido posible por el tenebroso corredor, tanteando la pared con una mano para asegurarse de que no tropezaba con algo o de que no daba vueltas en la oscuridad. Había un tramo cuesta arriba que le pareció interminable. Al palpar la pared notó que era cálida y blanda, como si estuviese recubierta de una piel delicada y velluda, y que se movía como si respirase. Coraline apartó la mano. El viento aullaba en la oscuridad. Le horrorizaba chocar contra algo, así que se apoyó de nuevo en la pared, que se había vuelto caliente y húmeda. A la niña le dio la impresión de que había metido la mano en la boca de alguien y la retiró con un gemido. Los ojos se le habían acostumbrado a la oscuridad, de modo que entrevió como si fuesen manchas brillantes a 2 adultos y a 3 niños. También oía al gato, que se movía en las tinieblas sin hacer ruido. Pero había algo más, que de pronto se escurrió entre los pies de Coraline y estuvo a punto de tirarla. La niña se sujetó antes de caer, aprovechando su propio impulso para seguir avanzando. Sabía que si se caía no podría levantarse. Fuese lo que fuese, lo que había en aquel pasillo era mucho más viejo que la otra madre, y era profundo y lento, y sabía que ella estaba ahí. Entonces apareció la luz del día y Coraline corrió hacia ella, casi sin resuello. Ya hemos llegado, se dijo para darse ánimos, pero entonces descubrió que los fantasmas se habían ido y que estaba sola. No tenía tiempo para pensar en qué podía haberles pasado. Tomó aliento, cruzó la puerta tambaleándose y la cerró de golpe con el portazo más ruidoso y gratificante del mundo. Coraline echó la llave y se la guardó en el bolsillo. El gato estaba acurrucado en el rincón más distante de la habitación, con los ojos muy abiertos, enseñando la rosada punta de la lengua. Coraline se acercó y se agachó. Lo siento, dijo. Siento haberte lanzado sobre ella, pero era la única forma de distraerla para que nos dejase marchar. Nunca habría cumplido su palabra, ¿verdad? El gato la miró, apoyó la cabeza en su mano y le lamió los dedos con la lengua, que parecía papel de lija. Finalmente se puso a ronronear. Entonces, ¿somos amigos?, preguntó.
despertarla. Coraline dijo: «Cielo, vaya sitio que has escogido para dormir. Esta habitación está de adorno, nada más. Te hemos buscado por toda la casa». La niña se estiró y parpadeó. «Lo siento», se disculpó. «Me he quedado dormida». «Ya lo veo», repuso su madre. «¿Y de dónde diablos ha salido el gato?» Cuando he llegado estaba esperando delante de la puerta principal y cuando le he abierto ha salido corriendo como un rayo. «Seguramente tenía cosas que hacer», replicó Coraline. Luego abrazó a su madre con tanta fuerza que le dolieron los brazos. Su madre le devolvió el abrazo y le dijo: «La comida estará dentro de 15 minutos. No te olvides de lavarte las manos. Fíjate en los pantalones del pijama que te ha pasado en la rodilla». «He tropezado», respondió Coraline, que después entró en el cuarto de baño. Entonces se lavó las manos, se limpió la sangre de la rodilla y aplicó pomada sobre los cortes y arañazos. Luego fue a su dormitorio real, el verdadero. Metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó 3 canicas, una piedra con un agujero en medio, una llave negra y una bola de cristal vacía. La agitó y contempló el remolino de nieve reluciente que flotaba en el agua y llenaba aquel mundo desierto. Dejó de moverla y vio cómo la nieve caía sobre el lugar que en otro tiempo había ocupado una diminuta pareja. A continuación, Coraline encontró un pedazo de cuerda en la caja de los juguetes. Ensartó en él la llave negra, hizo un nudo y se colgó el cordón al cuello. «Ya está», dijo. Se vistió y escondió la llave debajo de la camiseta. La sintió fría sobre la piel. Después se guardó la piedra en el bolsillo. Luego Coraline se dirigió al vestíbulo y entró en el despacho de su padre. Estaba de espaldas, pero la niña sabía, solo con mirarlo, que cuando se girase vería los amables ojos grises de su padre. Se acercó a él con mucha cautela y le dio un beso en la parte posterior de la cabeza, que comenzaba a quedarse calva. «Hola, Coraline», la saludó el hombre. Luego miró a su alrededor y le sonrió. «¿Y esto a qué viene?» «A nada», contestó Coraline. «A veces te echo de menos, eso es todo». «Qué bien», comentó él. Suspendió el trabajo que estaba haciendo en el ordenador. Se levantó y sin previo aviso tomó a Coraline en brazos, cosa que había dejado de hacer tiempo atrás, cuando le había explicado a su hija que era demasiado mayor para que la llevase en brazos. Entonces la condujo a la cocina. Esa noche tenían pizza para cenar, y aunque la había hecho su padre, por eso la base estaba gruesa, pastosa y cruda, y demasiado fina y requemada por otras partes. Le había puesto rodajas de pimiento verde, albóndigas y, para colmo, trocitos de piña. Coraline se comió su ración entera. Bueno, se la comió todo excepto los trozos de piña. Cuando acabaron ya era hora de acostarse. Coraline se dejó la llave colgada del cuello, puso las canicas grises debajo de la almohada y soñó. Se encontraba en un prado verde, sentada bajo un viejo roble, disfrutando de una merienda campestre. El sol brillaba en lo más alto del cielo. En el horizonte se veían nubes blancas y plumosas, pero sobre su cabeza el firmamento era profundamente azul y tranquilo. Sobre la hierba se hallaba extendido un mantel blanco con cuencos en los que había montañas de comida, ensaladas y bocadillos, fruta, nueces, jarras de limonada, de agua y de chocolate con leche bien espeso. Coraline estaba sentada a un lado del mantel
bajo la barbilla. Estamos tan agradecidos por esto y por todo lo demás que no le podemos expresar con palabras. Comía pan con mermelada. Con un enorme cuchillo cortaba hábilmente rebanadas de pan de una gran hogaza dorada y luego las untaba de mermelada morada con una cuchara de madera. Tenía mermelada alrededor de la boca. Sí, esta es la mejor comida que pruebo desde hace siglos, afirmó la niña que estaba a la derecha de Coraline. Era muy pálida. Su ropa parecía hecha de telarañas y llevaba una especie de diadema de plata reluciente sobre los rubios cabellos. Coraline habría jurado que de la espalda de la niña salían dos alas, como las alas de una mariposa de plata, cubierta de polvo, no como la de los pájaros. Tenía el plato lleno de hermosas flores. Sonrió a Coraline como si hubiese pasado mucho tiempo desde la última vez que había sonreído y casi se hubiese olvidado de hacerlo. A Coraline le cayó muy bien. Después la merienda se acabó y se dedicaron a jugar en el prado. Corrían, chillaban y se lanzaban unos a otros una pelota resplandeciente. Coraline comprendió entonces que se trataba de un sueño, porque nadie se cansaba ni se quedaba sin aliento, y ella ni siquiera sudaba. Todos se reían y participaban en un juego que era una mezcla de saltos, pilla-pilla y balón prisionero. Mientras los tres corrían por el campo, la niña pálida revoloteaba sobre sus cabezas, lanzándose en picado para agarrar el balón y subiendo de nuevo antes de tirárselo a otro niño. Y luego, sin que nadie dijera nada, se acabó el juego y los cuatro volvieron al mantel. Alguien había retirado los platos de la comida y los esperaban 4 cuencos, 3 con helados y uno atiborrado de madreselvas. Comieron con apetito. Gracias por venir a mi fiesta, dijo Coraline. Sí, es que es mi fiesta. El placer ha sido nuestro, Coraline Jones. Si pudiéramos hacer algo por usted para agradecérselo y recompensarla. Desde luego, apuntó el niño con los bombachos. Extendió las manos y tomó una de las de Coraline entre las suyas, que en aquel momento resultaban cálidas. Lo que ha hecho por nosotros es muy bonito, señorita, dijo la chica alta con los labios manchados de helado. Me alegro de que todo haya terminado, repuso Coraline. ¿Fue producto de su imaginación o una sombra nubló los rostros de los niños? La niña con alas, cuya diadema resplandecía como una estrella, puso los dedos un instante sobre el torso de la mano de Coraline. Todo ha terminado para nosotros, afirmó. Esta es una escala. Desde aquí partiremos hacia tierras desconocidas y ningún ser vivo sabe qué ocurre después. Se calló. ¿Hay un pero, verdad?, preguntó Coraline. Puedo sentirlo como un nubarrón. El niño de la izquierda intentó sonreír, pero su labio inferior comenzó a temblar, de modo que se lo mordió y no dijo nada. La niña de la boina marrón se movió incómoda y respondió: sí, señorita, pero os he traído de vuelta, dijo Coraline. He recuperado a mis padres y cerré la puerta con llave. ¿Qué más tengo que hacer? El niño apretó la mano de Coraline, que se acordó de que ella había hecho lo mismo para infundirle valor cuando él no era más que un frío recuerdo en la oscuridad. Bueno, ¿no podéis darme una pista? ¿No vais a decirme nada más? La vieja bruja lo juró por su mano derecha, dijo la chica alta. Pero mintió, institutriz, tartamudeó el niño. Decía que a nadie le imponen una carga mayor de la que puede aguantar, y al decir eso se encogió como si aún no hubiese decidido si esa afirmación era cierta o no. Le deseamos suerte,
jugar limpio. Todo debería haber terminado ya. El niño de la cara sucia se levantó y abrazó a Coraline. Que eso le sirva de consuelo, susurró. Está usted viva. Está viva de verdad. En el sueño Coraline observó que se había puesto el sol y que en el cielo del atardecer brillaban estrellas. Coraline se quedó en el prado contemplando cómo se alejaban los tres niños, dos a pie y una volando, a través de la hierba que aparecía plateada bajo el resplandor de la enorme luna. Cuando llegaron a un puentecito de madera que cruzaba un arroyo, se detuvieron, se dieron la vuelta y se despidieron con la mano de Coraline, quien les devolvió el gesto. Y a continuación se hizo la oscuridad. Coraline se despertó muy temprano, convencida de que había oído moverse algo que no podía identificar. Esperó. Oyó una especie de crujido al otro lado de la puerta de su habitación y se preguntó si sería una rata. La puerta vibró y la niña saltó de la cama. Vete, dijo Coraline con dureza. Vete o te arrepentirás. Hubo una pausa y luego lo que fuese se escabulló hacia el vestíbulo. Sus pisadas, si realmente lo eran, sonaban de forma extraña e irregular. A Coraline se le ocurrió que podría tratarse de una rata con una pata de más. No se ha terminado, no, se dijo a sí misma. Después abrió la puerta. La luz gris que precede al amanecer le permitió ver todo el pasillo, que estaba completamente vacío. Fue a la puerta principal y dedicó una mirada fugaz al espejo que colgaba en el fondo del vestíbulo. Solo vio su propia cara pálida mirándose a sí misma con aire adormilado y serio. Unos ronquidos suaves y tranquilizadores surgían del dormitorio de sus padres, aunque la puerta estaba cerrada, como todas las que daban al pasillo. Lo que crujía tenía que estar ahí, en alguna parte. Coraline abrió la puerta principal y observó el cielo gris, y se preguntó si el sueño había sido real, aunque en el fondo sabía que sí. Entonces algo que había confundido con las sombras salió de debajo del sofá. Unas piernas largas y blancas dieron un salto demencial y confuso en dirección a la puerta de la calle. Coraline, boquiabierta de horror, se quitó de en medio cuando la cosa se escurrió ante ella, pegando chasquidos para salir de la casa. Corría como un cangrejo con demasiados pies, que apresurados golpeaban y tecleaban el suelo. Sabía lo que era y sabía que llegaría a continuación. La había visto demasiadas veces en los últimos días. Era la que agarraba, apretaba, reventaba e introducía los escarabajos negros en la boca de la otra madre. Tenía 5 patas, las uñas carmesís y la piel del color del hueso. Era la mano derecha de la otra madre. Quería la llave negra. Capítulo 13. Los padres de Coraline no dieron muestras de recordar
ese momento, Coraline supo que había que tomar medidas. Durante la última semana de vacaciones, el tiempo fue magnífico, como si el verano, antes de que se acabara, hubiera intentado compensar el mal tiempo anterior con unos cuantos días luminosos y estupendos. El viejo loco del piso de arriba llamó a Coraline cuando la vio salir de la casa de la señorita Spink y Forcible. «Hola, tú, Coraline», gritó inclinándose sobre la barandilla. «Soy Coraline», lo corrigió. «¿Cómo están los ratones?» «Algo los ha asustado», comentó el anciano mientras se rascaba el bigote. «Tal vez haya una comadreja en la casa. Hay un no sé qué. Lo oí por la noche. En mi país es costumbre poner trampas, como un trozo de carne o una hamburguesa, y cuando la criatura va a darse el banquete, entonces, ¡zas!, queda atrapada y no molesta nunca más. Los ratones están tan aterrorizados que ni siquiera se atreven a sacar sus pequeños instrumentos musicales». «No creo que quiera carne», repuso la niña. Levantó una mano y tocó la llave negra que colgaba de su cuello. Luego entró en el piso. Se bañó con la llave alrededor del cuello. No se la quitaba nunca. Después de acostarse, oyó arañazos en la ventana de su habitación. Coraline estaba medio dormida, pero saltó de la cama y descorrió las cortinas. En ese instante, una mano blanca, con uñas carmesís, saltó desde el alféizar hasta una cañería e inmediatamente se perdió en la noche. El cristal del otro lado de la ventana tenía profundas estrías. Esa noche Coraline durmió inquieta, despertándose de vez en cuando para maquinar, hacer planes y reflexionar. Al poco rato volvió a dormirse sin saber muy bien dónde terminaban los pensamientos y empezaban los sueños, con el oído alerta por si percibía ruidos extraños. Por la mañana le dijo a su madre: «Hoy voy a hacer una merienda campestre con mis muñecas. ¿Me puedes dejar una sábana, una vieja que nos sirva para usarla de mantel?» «No creo que tengamos ninguna», respondió su madre. Abrió el cajón de la cocina en el que guardaba servilletas y manteles y rebuscó en su interior. «¿Te vale esto?» Era un mantel de papel desechable, doblado y pintado con flores, que había sobrado de una merienda celebrada años atrás. «Es perfecto», afirmó Coraline. «Creía que ya no jugabas con muñecas», comentó la señora Jones. «Y no juego», admitió su hija. «Son mi coloración protectora». «Ya, vuelve a tiempo de comer, ¿vale?», le recomendó su madre. «Pásalo bien». Coraline metía las muñecas y unas tacitas de té de plástico en una caja de cartón y llenó una jarra de agua. Luego salió. Fue hasta la carretera como si se dirigiera a las tiendas. Antes de llegar al supermercado, cruzó una valla y atajó por una especie de descampado y un antiguo camino. Después arrastró por debajo de un seto, cosa que tuvo que hacer en 2 etapas para no tirar el agua. Al fin desembocó detrás de la antigua cancha de tenis. La cruzó para dirigirse al prado en el que ondeaba la hierba y encontró tablas del pozo de un extremo. Eran increíblemente pesadas, demasiado para que una niña las levantara, incluso empleando toda su energía, pero se las arregló para hacerlo. No tenía otra opción. Las retiró una a una, sudando y gruñendo a causa del esfuerzo. Quedó al descubierto un profundo agujero redondo y revestido de ladrillos que olía a humedad y a negrura. Los ladrillos estaban resbaladizos por el verdín. Extendió el mantel justamente
puso una muñeca procurando que aquello se pareciera lo más posible a una merienda de muñecas. Después volvió sobre sus pasos, se deslizó por debajo del seto, recorrió el antiguo camino, bordeó la parte posterior de las tiendas y entró en la casa. Tocó la llave que llevaba colgada del cuello y la dejó al descubierto, como si le gustase juguetear con ella. Luego llamó a la puerta de las señoritas Pink y la señorita Forcible. Abrió la puerta la primera. «Hola, cariño», la saludó. «No voy a entrar», anunció Coraline. «Solo quiero saber cómo se encuentra Hamish». La señorita Pink suspiró. «El veterinario dice que Hamish es un soldado valiente. Afortunadamente la herida no se ha infectado. No podemos entender qué le pudo hacer algo así. El veterinario piensa que tal vez se trata de algún animal, aunque no tiene ni idea de cuál. Y el señor Bobo opina que podría ser una comadreja». «¿El señor Bobo?» «El hombre del ático. El señor Bobo. Creo que pertenece a una antigua y conocida familia del mundo del circo. Me parece que es rumano, esloveno, letón o de uno de esos países. Vaya por Dios, no soy capaz de distinguir». A Coraline nunca se le había ocurrido que el excéntrico anciano del piso de arriba tuviera nombre. Si hubiera sabido que se llamaba señor Bobo, le habría nombrado a la menor oportunidad. ¿Cuántas ocasiones hay de decir en voz alta un nombre como señor Bobo? «Oh», repuso Coraline, «el señor Bobo, claro», y continuó un poco más alto. «Voy a jugar con mis muñecas en la parte trasera de la cancha de tenis». «Qué bien, cariño», contestó la señorita Pink. «Procura tener mucho cuidado con el viejo pozo. El señor Lovat, que vivió aquí antes que tú, decía que bien podría tener 1,5 kilómetros de profundidad». La niña confiaba en que la mano no hubiera escuchado eso último y cambió de tema. «Esta llave», dijo a pleno pulmón. «Oh, solo es una llave antigua que apareció en casa. Forma parte de mi juego, por eso la llevo colgando de este cordón. Bueno, me voy. Adiós». «Qué niña tan rara», pensó la señorita Pink. Coraline deambuló por el prado hasta que llegó a la desvencijada cancha de tenis. La llave negra se bamboleaba cuando caminaba. Varias veces creyó ver algo de color hueso entre los matorrales. Seguía su paso a unos 500 metros de distancia. Intentó silbar, pero no se le ocurría nada, así que decidió cantar. Escogió una canción que su padre había compuesto para ella cuando era un bebé y que siempre le hacía reír. Decía así: «Oh, mi brujita nerviosa, creo que eres preciosa. Te doy cachas de avena y montañas de helados de crema. Te doy muchos besos y te como de abrazos, pero no te doy bocadillos que tengan gusanos». Eso era lo que cantaba mientras vagaba entre los árboles, con una voz que apenas temblaba. La merienda de las muñecas estaba tal y como la había dejado. Menos mal que no había viento y que todo permanecía en su sitio. Las tacitas de plástico llenas de agua sujetaban el mantel, como si estuvieran hechas para ello. Coraline respiró aliviada. Entonces empezaba la parte más difícil. «Hola, muñecas», exclamó. «Es hora de merendar. He traído la llave de la suerte para que tengamos una buena merienda». Después, con el mayor cuidado, se inclinó sobre el mantel y muy suavemente puso la llave encima. Seguía colgando del cordón. Contuvo la respiración para que las tazas que estaban en los bordes sujetaran el mantel y el peso de la llave no las arrastrara al interior del pozo. La llave se encontraba en medio del mantel. Coraline retiró el cordón y dio un paso atrás. Todo estaba bajo control.
eco sordo que procedía de muy abajo. Le habían dicho una vez que si miraba al cielo desde el pozo de una mina, se ve un firmamento nocturno plagado de estrellas, aunque sea de día. La niña se preguntó si la mano vería estrellas desde allí abajo. Arrastró las pesadas tablas y tapó el pozo con mucho cuidado. No quería que cayera nada y tampoco que saliera. Mientras guardaba las muñecas y las tazas en la caja, algo le llamó la atención y al levantarse descubrió que el gato iba a su encuentro y hacía un signo de interrogación con el extremo de la cola. Llevaba varios días sin verlo, desde que habían regresado juntos de la casa de la otra madre. El animal se acercó, se encaramó sobre las tablas que cubrían el pozo y le guiñó un ojo. A continuación saltó a la hierba, se puso boca arriba y se contoneó en una especie de éxtasis. Coraline le hizo cosquillas y le rascó el suave pelaje de la barriga. El gato ronroneó complacido. Cuando se consideró satisfecho, se puso de pie y se dirigió hacia la cancha de tenis, como si fuera un pedacito de noche bajo el sol del mediodía. La niña volvió a la casa. El señor Bobo, que le esperaba en la entrada, le dio una palmadita en el hombro. Los ratones dicen que todo está bien, comentó. Dicen que eres nuestra salvadora, Caroline. Me llamo Coraline, señor Bobo. Caroline no, Coraline. Coraline. El señor Bobo repitió el nombre con asombro y respeto. Muy bien, Coraline. Los ratones me han encargado que te diga que cuando estén preparados para tocar en público, tienes que subir y ser su primera espectadora. Van a tocar tumpi tumpi y turururu y bailar y hacer un montón de trucos. Me encantaría verlos cuando estén listos, respondió Coraline. Luego llamó a la puerta de la señorita Spink y la señorita Forcible. La primera le invitó a pasar y Coraline entró en la salita. Dejó la caja de muñecas en el suelo, metió una mano en el bolsillo y sacó la piedra agujereada. Aquí tiene, exclamó. Ya no la necesito. Les estoy muy agradecida. Creo que me ha salvado la vida y además salvó de la muerte a otras personas. Abrazó con fuerza a las dos mujeres, aunque sus brazos no podían rodear bien a la señorita Spink y a la señorita Forcible. Olía a ajos crudos. Después Coraline recogió la caja y se fue. ¡Qué niña tan rara!, exclamó la señorita Spink. Esa noche Coraline se tumbó en la cama después de bañarse y cepillarse los dientes y se puso a mirar el techo con los ojos muy abiertos. Hacía bastante calor y como la mano se había ido, abrió de par en par la ventana de su habitación. Le había pedido a su padre que no echase del todo las cortinas. Su nuevo uniforme escolar estaba cuidadosamente colocado sobre la silla para que se lo pusiera al levantar. Por lo general, en la noche previa al primer día del curso, Coraline se sentía inquieta y nerviosa, pero entonces comprendió que nunca volvería a darle miedo nada relacionado con el colegio. Le pareció que el aire de la noche